Baruch Hashem Yahuwah. Hoy vamos a continuar con el curso de Photoshop, básico de Photoshop para principiantes. Y hoy específicamente vamos a hablar sobre los textos o títulos. Como ya les dije anteriormente, esto es un curso muy básico para personas que están adentrándose en este mundo de lo que es el diseño con la herramienta de Photoshop. Y por supuesto, son cosas que quizás para algunas personas no les sirvan. Así que hoy vamos a aprender el uso de lo que es los títulos o textos, cómo, dónde encontrarlos, qué podemos utilizar con ellos, qué podemos hacer, cómo podemos ubicarlos, de qué van a utilizarlo. Todo muy sencillo, pero que es muy necesario a la hora de creaciones profesionales de algunas obras para poner los títulos y especificar su función. Entonces, la herramienta de texto podemos encontrarla aquí en la barra de herramientas que tenemos en el lado izquierdo de Photoshop. Como podemos observar, está aquí. Tiene varias funciones. Tiene entre la herramienta de texto tradicional, la herramienta de texto vertical, la herramienta máscara de texto vertical y la herramienta máscara de texto horizontal. En dependencia del trabajo que se vaya a utilizar, es la herramienta, el tipo de herramienta que vamos a utilizar de texto. Por ejemplo, si tenemos la herramienta de texto horizontal, que es la que usualmente todo el mundo utiliza, simplemente damos clic en la capa en la que nosotros queremos trabajar y utilizamos el texto, ponemos el texto que queremos trabajar. Aquí vamos a poner nombre del canal, aquí lo tenemos. Para cambiarle la letra solamente tenemos que marcar siempre con la herramienta de texto seleccionada, marcar todo el texto que tenemos aquí y venir aquí a esta zona en la parte superior de izquierda, desplegar toda la plequita donde aparecen todos los diferentes tipos de textos. Yo tengo muchos textos que he descargado, muchas fuentes que he descargado y por supuesto tengo muchas más y me faltan muchas más. Consigan, consejo sano que le doy, consigan todo lo que puedan de textos en internet. Descarguen todo lo que puedan de fuentes, de texto, porque es muy necesario. Para nosotros trabajar la herramienta de Photoshop, cuando se trata de título y texto, ninguna fuente es suficiente. Siempre necesitamos más y cada vez más porque la creación de texto es importante a la hora de marcar, de puntuar un trabajo. En este caso voy a utilizar Impact Regular, que viene por defecto en la herramienta de Photoshop, para tener esta fuente. Si no me gusta el color, está aquí en la parte superior derecha, podemos cambiarle el color a negro, a grisáceo, rojo y así sucesivamente. En este caso vamos a ponerlo de color negro, que tenemos un fondo blanco para hacer un contraste mayor. Como pueden observar, tenemos ya nuestro texto. ¿Ven? ¿Ven el texto? Perfecto. Entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer con la herramienta de texto? Aquí, como pueden ver, hay más. Está el texto vertical. Viene siendo el mismo principio, pero la función, ya en vez de ser de forma horizontal, evidentemente, como lo dice el nombre, pasa a ser una función vertical. Esto se utiliza mucho, ya le estaba diciendo, para trabajos de diseño. Estas herramientas ya son una herramienta más dinámica, mucho más creativa, donde nosotros podemos trabajarlo para darle más, quizás un toque más tipo de diseño, en la que tengamos un trabajo que queramos, por ejemplo, tener el título de esta manera, todo el logotipo del lado derecho o del lado izquierdo. Hay una serie de cosas que podemos hacer sin necesidad de utilizarlo de forma mecánica. Ya tiene la herramienta aquí donde podemos trabajar. Por ejemplo, si tenemos aquí ya esto y ponemos ¿ven? Tenemos que podemos utilizar el texto
y a la misma vez hacer todo un trabajo en el lado derecho, donde por supuesto el texto de forma horizontal evidencia todo el contenido que aparecerá en el lado derecho. Esto ya depende de la forma creativa en la que tú quieras ir trabajando tu diseño o tu fotografía, tu retoque, lo que tú quieras, y así sucesivamente. Cada herramienta tiene una función muy fácil, como pueden observar, en la que trabajarla te puede, en dependencia del trabajo que tú quieras, tener distintas funciones. En este caso vamos a trabajar la herramienta texto de forma horizontal. Vamos a poner entonces, vamos a utilizar todo la herramienta de texto horizontal para que vean todo lo que podemos hacer con esta herramienta. Entonces, supongamos que tenemos esta herramienta. Evidentemente tenemos el título, esto es lo que vamos a utilizar para nuestro canal, pero queremos darle cierto dinámico. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar, por supuesto, el color, y en caso de que queramos un color, utilizar algún degradado o algo específico. Para eso damos doble clic en la capa donde está el texto. ¿Ven? Doble clic en la capa donde está el texto. ¿Ven aquí? Esto simplemente es lo que aquí se puede hablar como efectos. Opciones de fusión. Mírenlo aquí. ¿Ven? En las opciones de fusión aparece lo mismo que cuando tú das doble clic. Recuerden que yo utilizo muchos atajos y me ahorro todo este trabajo de clic derecho, opciones de fusión. Yo simplemente le doy doble clic y me sale desplegada la capa que necesito para trabajar. Y en la parte donde dice aquí podemos trabajar, aquí como ven podemos trabajar con todos los efectos que nos permite esta ventana, que es opciones de fusión, con el bisel y relieve, con todo. ¿Ves cómo van cambiando? El satinado, el resplandor del interior, la superposición de grado, y esto es lo que nos proporciona esta capa, que podemos ir modificando el texto según nosotros lo vamos necesitando. Pero si le damos en estilo, nos sale ya una cantidad de parámetros predeterminados de los diferentes estilos que podemos utilizar para trabajar en nuestro texto. Esta cantidad de estilos que ustedes ven aquí son estilos que yo he descargado. Ustedes simplemente ponen en el navegador estilo de Photoshop y hay montones de servidores con estilos gratuitos que pueden ir descargando. Yo solamente tengo una pequeña parte donde pueden ir trabajando su texto. Como pueden ver, cada estilo, en dependencia de lo que se vaya utilizando, tiene su propio, ven cómo van cambiando, tiene su propio trabajo. En este caso podemos utilizar, por ejemplo, ven, podemos dejar este así para trabajar con él. Entonces, ven, esto es lo que obtenemos cuando trabajamos nuestro texto con las opciones de fusión en la parte de lo que es los estilos. Esto se puede ir creando de forma manual en las opciones de fusión. Cuando tienes todos los efectos, que tienes que dar aquí en FX si no aparecen todos, y le das mostrar todos los efectos y puedes trabajarlo. Pero esto de forma manual es mucho más complicado. Ya como le dije, hay plantillas predeterminadas de estilos que se pueden descargar y lo tienen ahí, y nos facilita mucho más el trabajo, donde solo tenemos que retocar el estilo en sí. Así que creo que la opción que tienen que utilizar es esta. Recuerden que nosotros trabajamos en el Photoshop principalmente para hacer nuestro trabajo mucho más rápido y efectivo. Utilizar esto de forma manual no es que sea incorrecto, de hecho nos abre camino para poder aprender cómo utilizar las herramientas y por supuesto dominar completamente Photoshop. Pero cuando se necesita un trabajo rápido, cuando se necesita algo mucho más rápido y efectivo, evidentemente el uso de plantillas y efectos predeterminados con filtros predeterminados, estas cosas ayudan mucho a nuestro trabajo. Así que les invito a cargar los tipos de estilos, que hay montones de servidores con tipos de estilos
para poder utilizar. Pero bueno, ya tenemos esto. Pero resulta ser que nosotros somos, supongamos, una persona muy extravagante, en la que esto no es suficiente. Este tipo de trabajo sencillo, profesional, no es suficiente y necesitamos algo mucho más rimbombante, algo que sobresalga. Bueno, podemos utilizar varias herramientas aquí. Primeramente tenemos que rasterizar el texto. Antes de trabajar la capa en sí, para hacer cualquier cosa, yo recomiendo rasterizar el texto. Una vez que nosotros rasterizamos el texto, se nos convierte en una capa como cualquier otra. Ya aquí podemos hacer trabajo independiente. ¿Qué pasa si no rasterizamos el texto? Si no rasterizamos el texto, entonces esto que tenemos aquí solamente es una fuente del propio texto y trabajarla sería imposible. ¿Ven? No me deja hacer nada. No me deja. Porque no es rasterizado el texto. Tengo que darle clic derecho, rasterizar texto. Y una vez que yo tenga rasterizado el texto, ya puedo utilizar como una capa en la que yo pueda cortar, pegar, eliminar sin ningún problema cualquier parte que yo necesite, puesto que ya es una capa y no es un texto. Dicho esto, utilizamos la herramienta lazo poligonal en una de las cosas que podemos hacer, por supuesto. Y supongamos que queremos hacer esto sin sentido, miren, ya, esto aquí, así. Y le damos control X, control V. ¿Ven esto? Miren, por supuesto, como pueden ver, la capa que hemos creado no tiene el mismo estilo que la capa que está encima. Al no tener el mismo estilo, ¿qué hacemos? Le damos clic derecho a la capa donde tenemos el título anterior, donde está el efecto. Le damos clic derecho, copiar estilo de capa. Y vamos a la capa en que queremos que ocupe el mismo estilo. Le damos clic derecho, pegar estilo de capa. Y automáticamente el estilo de capa vuelve. Como pueden observar, es increíble todo lo que podemos hacer. Lo utilizas, hace como un efecto de espejo, partido, roto. Si no nos gusta ese estilo de capa, ya doble clic, estilo, y vamos trabajando, miren, según nos convenga. Podemos hacer montones de diseños sin ningún problema. Eso es lo genial de esta herramienta, de los textos. Cómo trabajarlo de una manera dinámica, de una manera muy, muy espontánea, donde hay una cantidad de movimiento increíble en lo que es la imagen. Y es, en caso de lo que queramos sea eso, muy, muy efectivo. ¿Ven? Entonces, esta es una de las cosas que podemos hacer. Vamos a verlo ahí. Entonces, ¿ven? Por supuesto, ya en el video anterior le dije lo que podemos hacer con la capa. Clic, 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 con control apretado, control E, y combinamos la capa. Y tenemos, como pueden ver, ya nuestro título trabajado, caballero. ¿Ven? Es dinámico, es bonito, es moderno. Puedes hacer varias cosas. Esto simplemente lo hice para demostrar que podemos hacer montones de cosas. Podemos seguir explicando con la herramienta M, que es la herramienta de marco rectangular. Podemos hacer esto en la capa de lo que es nuestro título. Podemos control X, control V y podemos hacer esto. Ven, y podemos seguir haciendo cosas. Esto es infinito todo lo que podemos trabajar con el título. Recuerden que en las opciones de fusión podemos hacer montones de cosas. Damos en FX, mostrar todos los efectos y podemos dar bíceps y relieve. Y poder ir trabajando los relieves según según lo necesitemos. Vamos a ponerlo abajo. ¿Ven?
esta herramienta, señores, es increíble. Entonces, como pueden ver, con el título podemos hacer muchas cosas, no simplemente tenerlo ahí, modificarlo y ya. No, podemos hacer varias cosas. Si queremos hacer un título de forma profesional, un título sencillo, es fácil. Es fácil. Por ejemplo, vamos a poner el nombre de, vamos a poner un ejemplo. Aquí tenemos, para que vean cómo podemos hacer un título profesional. ¿Cómo podemos hacer un título profesional sin necesidad de hacer mucho esfuerzo? Vamos aquí una herramienta para cambiarla. Y aquí tenemos, ¿ves? Y así sucesivamente. Podemos utilizar la herramienta de texto de una manera con infinidad de, de cosas. Solamente la imaginación viene siendo el límite. Por eso le digo, cabrón, es una cuestión de utilizarla, pero es muy sencillo. A veces solamente utilizamos el Photoshop para un simple texto y ya, y por eso a veces utilizamos la herramienta que nos ofrecen nada más que los programas de edición y no nos damos cuenta que podemos utilizar la herramienta de Photoshop para crear nuestro propio título. Así que les invito, señores, a utilizar esta herramienta, se suscriben al canal y que practiquen. Que cualquier cosa que necesiten en los comentarios me lo dejan. Cualquier necesidad de algo específico, sencillo, para principiantes que no hayan dado con ellos o cosas que puedan utilizar. A ver, se pueden hacer muchas cosas más con texto, pero acuérdense que esto es un curso de principiantes. Y si me pongo a hacer cosas aquí con los textos, que son infinitas la cantidad de cosas que se pueden hacer, evidentemente va a ser mucho más complicado. Por eso, utilicemos esto hasta ahora. Y aquellos que necesiten una clase específica, algo específico, que tengan alguna duda de cómo hacerlo, dejen en los comentarios y entonces yo me encargaré de hacer un tutorial específico para este tipo de trabajo, ¿ok? Así que, Baruch Hashem Yahoo.